Y hoy nos acompañan en la mesa de Despierta para hablar de un tema que es súper atractivo, que genera muchísima polémica, que despierta las redes sociales, que es López Obrador y la prensa. López Obrador y la libertad de expresión. Agradezco muchísimo que nos acompañen los periodistas. Rafael Pérez Gay. Buenos días. Muy buenos días. Carlos, buenos Héctor días. de Mauleón. Héctor, ¿cómo te va? Quedas ¿Cómo lejos, pero por lo menos, ¿no? Muchas gracias. Hernán Gómez, ¿cómo estás? Los tres han escrito sobre el asunto, los tres son articulistas muy leídos, personajes también de los medios de comunicación electrónicos. Hernán Gómez, tú has dicho que la comentocracia, que le llamas, los opinadores de siempre, no entienden la nueva realidad y no están entendiendo lo que está pasando en este país. No, yo creo que se vio claro durante la campaña electoral que hubo un déficit de comprensión de lo que estaba pasando en la política y sobre todo en la sociedad. Es un problema no solo de la comentocracia, es un problema en general del periodismo. Tenemos un periodismo muy cercano al poder y poco cercano a la gente, y creo que parte de eso, y además una visión muy centrada en la Ciudad de México, donde no se ve lo que sucede en el país, y creo que nadie vio lo que venía a venir. Y además yo sí sentí, y lo escribí en su momento, que la comentocracia fue incapaz de interpretar, digamos, lo que estaba sucediendo durante la elección, y además de instalar cualquier tipo de narrativa para desprestigiar a López Obrador. Yo sí creo que hubo, que por lo menos el 90% de la comentocracia está y estuvo por lo menos en contra de López Obrador, lo cual desde luego que es un derecho de cualquier analista, pero sí lo que se pudo observar fueron permanentes nados sincronizados, donde incluso las palabras que utilizaban, las expresiones, las analogías eran casi idénticas. Y esto, ¿crees que hubo habla de una falta de pluralidad, Carlos, me parece? ¿Te parece que hubo, yo sé que la palabra está desgastada, pero que hubo una especie de complot de la prensa para hablar contra López Obrador, o acuerdos para decir vamos a llamarle ahora que es así, vamos a decirle que es asado? No, bueno, todos sabemos el tipo de prensa mayoritaria que hay en México, digamos, es una prensa más financiada especialmente con el dinero público, y creo que de alguna manera eso explica el comportamiento durante la elección. ¿Cómo lo ves, Rafael Pérez Gay? Bueno, no puedo sino asombrarme al escuchar a Hernán por lo que dice y por las generalizaciones que estás haciendo en esta mesa. Yo creo, por el contrario, que durante mucho tiempo la prensa mexicana ha ganado un lugar crítico. Pienso además que la libertad de expresión no es algo que otorgue un gobernante ni que otorgue el poder. La libertad de expresión es algo que durante muchos años la sociedad, los observatorios y los propios medios de comunicación han logrado. Creo además que durante la campaña, pero no solo durante la campaña, sino mucho tiempo atrás, López Obrador ha sido especial, el presidente electo ha sido especialmente sensible a la crítica. Habló de un cerco informativo aquí en esta casa, habló al final de modo muy despectivo de la prensa fifí. Esa relación entre el presidente hoy electo y la prensa tendrá tensiones en el futuro sin duda alguna. Creo que la crítica, creo que los medios de comunicación son un elemento indispensable para el ejercicio de la ciudadanía democrática, no del pueblo. El pueblo, quién sabe qué sea. Aquí hablamos de ciudadanía democrática y los medios son fundamentales para eso. No vi nunca en la prensa y en los medios algo que se alineara o que tuviera que ver con una crítica general. Sí, hay un asunto que tiene que ver con una prensa que ha recibido durante mucho tiempo dinero del gobierno federal, y hay una nueva política pública que es que ese dinero prácticamente desaparecerá. Ha dicho el presidente electo que poquito porque es bendito, así dijo. Entonces ahora toca que nos aclaren quiénes serán los bendecidos por ese dinero. Héctor de Mauleón, tú pusiste en Twitter el otro día que viene una catástrofe para el periodismo. ¿La ves asociada a la llegada de López Obrador al poder? Yo creo que el cambio que se avecina va a acabar afectando a los medios de una manera decisiva. Yo no sé cómo va a ser la relación de López Obrador con la prensa, no podemos adivinarla. Lo que podemos ver es el pasado y poder determinar cómo ha sido de 2006 para acá. Yo recuerdo, tú debes recordar, Carlos, cuando en el Zócalo se pusieron listas de periodistas traidores, entre ellos estabas tú, por cierto. Sí. Recuerdo la prensa alcahueta de la derecha, como la llamó López Obrador en 2007. Recuerdo que en 2012 se comenzó a hablar de
una prensa alquilada, una prensa deshonesta. Los adjetivos fueron creciendo a medida que iba avanzando la campaña. Llegaron a comparar al periódico Reforma con discípulos de Goebbels, el jefe de propaganda nazi de Hitler. Cada crítica, porque lo ponían en una encuesta abajo de otro candidato, desataba una crítica, una descalificación. Llegó a llamar al periódico El Universal prensa inmunda, lo de la prensa fifí, que es la muletilla de uso en estos años, etcétera. Entonces, cómo se metió con Jesús Silva Herzog, cómo se metió con Enrique Krause, cómo descalificó a Riva Palacio, porque le preguntaba algo Pepe Cárdenas, se le dejó ir diciéndole también que era un calumniador, etcétera. Entonces, yo creo que sí hay una actitud que ha sido consistente a lo largo de 12 años, y esta actitud lo que nos indica es una persona que tiene una tendencia muy marcada a la intolerancia, al autoritarismo, y que tiene un problema serio con la prensa. Yo no sé si como candidato era la estrategia de un candidato, y que él entenderá que la estrategia de un candidato tiene que ser distinta a la estrategia de un presidente. El otro día en este estudio lo dice, el peso es distinto. A Jesús Ramírez, quien va a ser su coordinador de comunicación social, y nos decía que sí iba a ser diferente. O sea, que sí entendían que el ejercicio de la presidencia era diferente y que esas cosas quedarían en el pasado. Eso fue lo que nos dijo en este estudio. Vamos a ver qué sucede después. A mí me llama la atención esta idea de que los medios no pueden ser criticados. O sea, yo creo que si los medios critican el poder, yo no veo por qué, digamos, el papel de los medios y el trabajo de los medios no pueda ser también criticado. Claro que se tiene que hacer de una manera respetuosa. Yo quisiera que expresiones como las que el candidato, o cuando ni siquiera era candidato, utilizó. También, perdón. Sí, pero como presidente electo nunca se ha referido a los medios en los términos que Héctor está señalando. Y creo que sí hay una diferencia fundamental. O sea, un candidato a la presidencia de la República es un ciudadano. Un presidente electo que ya va a ser funcionario público es otra cosa. Yo espero que estas expresiones no se repitan, pero creo que no hay que exagerar las cosas ni sacarlas de contexto, porque si uno lee los criterios, digamos, en materia de libertad de expresión de la Corte Interamericana, son muy claros. Es decir, ciertamente un funcionario público o un presidente está sujeto a estándares mucho más altos. Sus palabras tienen un efecto mucho mayor, está sujeto a un mayor escrutinio, y en esa medida, claro, yo espero que expresiones como estas no se repitan. Yo no recuerdo a López Obrador como jefe de gobierno de la Ciudad de México diciendo prensa inmunda, prensa fifí. Creo que en general la relación con los medios fue de bastante apertura. Y o sea, ¿tú quieres separar, digamos, a López Obrador gobernante de López Obrador candidato o dirigente partidista? Desde luego, y respondiendo un poco a lo que plantea Héctor sobre esta... a ver, creo que hay un tema aquí que hay que decir con claridad. O sea, yo creo que López Obrador tiene dificultad para procesar la crítica, es cierto. O sea, creo que hay algo en su psicología, quizás, sobre lo que se ha abundado demasiado, pero hay que separar la psicología de los actos concretos. O sea, yo creo que en la Ciudad de México no se vieron actos de censura, o sea, un acto de autoridad por el que se impidiera frenar el trabajo de los medios. Y es más, creo que lo que él ha hecho como funcionario en sus labores, cuando tuvo responsabilidades de gobierno, fue dar mucha información y llevar la relación con los medios con mucha apertura. Perfecto. Pocos dan conferencias de prensa como él ha dado. No, él ha sido, como digo, especialmente sensible a la crítica, y cuando él fue jefe de gobierno y en sus conferencias matutinas, efectivamente tuvo encontronazos muy serios con la prensa. Sacaba el periódico Crónica y decía, estos son aquellos que critican nuestro trabajo, y sacaba Reforma. Es decir, él siempre ha tenido una tensión con la prensa, con toda aquella prensa que no opine, piense como él.
Esto nos lleva a un punto importante, es decir, este viaje al futuro que nos plantea Morena y que nos plantea el presidente electo, tiene un camino que va hacia el pasado y que es, creo, con lo que tenemos que tener mucho cuidado. La concentración de poder que tiene hoy el presidente electo y la concentración que tiene Morena de poder debe ser tratada con mucho cuidado. Es decir, no podemos regresar a aquellos tiempos en los cuales, cuando yo empecé a escribir, me decían: no puedes hablar mal del presidente, no puedes hablar del ejército ni de la Virgen de Guadalupe. Entonces, si quitamos a Nuestra Señora Morena, creo que tenemos que tener mucho cuidado y no permitir volver a esa época en la cual era imposible Pero no hablar mal del vamos a presidente. volver a eso, Rafael. Bueno, hay ningún algunos indicios de que así es, No hay Hernán. ningún indicio racional, más allá de tus prejuicios, de que podemos volver No a es un eso. prejuicio, son hechos. Es un prejuicio. Las opiniones son Porque unas, la los libertad de hechos son expresión no otros. depende de que nos la conceda alguien. Eso es algo que ya conquistamos y ganamos en este país. Claro que no es plena y tiene muchos Precisamente impedimentos. precisamente porque la conquistamos y porque la ganamos y porque costó mucho trabajo y porque costó persecuciones y porque costó cierre de medios y porque costó cosas que hemos repetido durante 20 o 25 años, precisamente por eso es inaceptable que un candidato, un líder social, se emita esas expresiones contra prensa que simplemente ha criticado algo tan absurdo como ponerlo 3 puntos abajo en una encuesta. Eso ha bastado para que haya una descalificación de un medio por completo. A ver, Pues yo déjame no sé si hacerles esto va una a cambiar. pregunta. Sí. ¿Ha habido o no cerco informativo? Tú hace rato hablabas y te referiste a esta empresa. Yo creo que esta empresa ha practicado un cerco informativo en otros años. Está demostrado. No hoy, no en esta elección. Está documentado Pero- que no hubo nunca un cerco informativo. Nunca ha habido un cerco informativo No en lo este hubo país. nunca. Jamás ha habido un cerco informativo. No, antes sí, antes, ok. pero ¿Cuándo no era un cerco. terminó el cerco informativo? Hace mucho tiempo, cuando la sociedad y los observatorios y los medios lograron presentar un espacio crítico, eso es A el ver, espacio Rafael, público. El honestamente. espacio público está formado por un canon y por una forma y una formación Rafael, crítica. honestamente, ¿tú crees que 40,000 millones de pesos en un sexenio, con medios pagados con páginas pagadas muy por encima de su valor, no generan un cerco informativo? No generan un O cerco sea, ¿tú informativo. crees que eso no distorsiona? No distorsiona las voces que se escuchan, no frena la pluralidad de ¿Tú voces. sabes cuánto ¿De se verdad gastó crees que López no? Obrador en 2006? ¿Sabes cuánto se gastó? Se gastó mucho más que los otros candidatos. Mucho más dinero. No Ahora, estamos lo que sí va a cambiar, financiamiento la de parte que puede ser campaña, interesante Rafael. es que sí va a cambiar la relación entre el gobierno y la prensa. Y en algún momento podría cambiar para bien, pero van a tener que ser transparentes y explicarnos. Y el vocero, Jesús Ramírez Cuevas, tendrá que decirnos cómo va a repartir el dinero, a quién se lo va a dar y por qué le va a dar a unos y no a otros. O Es sea, una ¿tú política crees- pública. ¿Tú crees que el gustaría que dinero quedara público claro. no condiciona la línea editorial de los no. medios? A mí me gustaría que quedara Y que claro. eso no genera un cerco informativo. Que No quedara hubo claro nunca un algo cerco como Yo creo que hay que informativo. empezar por hacer una autocrítica frente a la etapa que se viene, Rafael. No puede ser que me digas una cosa así. Sí, ¿Cómo sí, que no va a generar un cerco informativo y una distorsión en Pero la es línea curioso que el editorial de cerco los informativo medios? lo imagine siempre alrededor de Morena y de Andrés Manuel López desde Obrador. luego que no. El cerco informativo en su momento también afectó a Anaya y hubo una línea editorial muy clara en contra de Anaya gracias al dinero público. Es que es una visión muy parcial. Yo creo que nadie puede defender este derroche. Desde Nadie, luego que no, nadie puede es una estar a locura. favor de este, No solo es un de este derroche. Yo nada más también te quiero decir que pocos presidentes han sido tan criticados en México como lo fue Enrique Peña Nieto. Esta idea que quieres tú vender de que la prensa está comprada, silenciada, basta revisar la prensa de los últimos 12 años para que veas, bueno, yo diría que me iría mucho más atrás, a Fox. No había un presidente en la historia de México que hubiera sido tan vapuleado como Vicente Fox. Y creo que no hay un presidente que haya recibido tal cantidad de escarnio, de burlas. Ese nado sincronizado que tú ves, pues está un poco en un imaginario y en una idea de querer imponer una cosa. Este derroche es inadmisible, es indefendible. Yo sí creo firmemente que el problema de la relación entre prensa y poder comenzó, lo comentábamos alguna vez, Carlos, cuando Lázaro Cárdenas hizo una bolsa
para pagarle a la prensa y para que le dejaran de pegar por la expropiación petrolera. Cuando comenzó esa campaña de subsidios a la prensa y cuando se les ocurrió sacar un boletín para que hubiera una voz oficial en la prensa, comenzó una cosa muy perversa que el país ha arrastrado 70, 80 años y que hoy por primera vez podemos encontrar la posibilidad de resolver, de discutir y de parar definitivamente. ¿Hay excesos? Desde luego que hay excesos. ¿Hay prensa corrupta? Desde luego que ha habido prensa corrupta. Pero no solamente la prensa que podríamos llamar oficialista, también la otra ha sido profundamente corrupta, ¿no? Entonces creo que en eso estoy completamente de acuerdo contigo. La prensa, pues, ¿cómo llamarla? Lo que López Obrador ha llamado las honrosas excepciones. ¿No? Esas honrosas excepciones han dado muestras de falta de ética, de venta de primeras planas, etcétera. Son las cosas que cuando tú haces el análisis del fin de la comentocracia, pues no ves, porque esa comentocracia probablemente es más afín a tus ideas. Bueno, yo realmente, a mí me impactó mucho escuchar que vieras una catástrofe para el periodismo a partir de la salida de algunos columnistas que yo lamento, por ejemplo, que una voz como la de José Waldemar no tenga un espacio en este momento en los medios. Creo que la va a tener muy pronto, pero me parece que la catástrofe para el periodismo empezó hace tiempo y creo que no hay que confundirnos. O sea, me llama la atención que vean una catástrofe porque identifican a un presidente que les parece autoritario, cuando la catástrofe del periodismo viene de hace mucho, viene por la enorme cantidad de dinero público que hay en los medios, y no solo es la cantidad, es la forma en la que se distribuye y la discrecionalidad con la que se hace, los sobreejercicios que hay en el presupuesto para publicidad oficial, la cantidad de asesinatos que ha habido de periodistas, la cantidad de agresiones que han sufrido los periodistas en este sexenio, que se cuentan en miles, la corrupción que existe en el periodismo, como bien decías, yo creo que ese es otro. Entonces, y por otro lado, hay otro tema del que no hemos hablado, pero es la catástrofe tiene en parte que ver con el hecho de que no hay anunciantes privados tampoco, es decir, se están dejando de anunciar en los medios. Hay un cambio importantísimo en los medios de comunicación, que no están, digamos, que están en una crisis, los medios en general. Entonces, esos factores me parece que pesan mucho más que los otros que están colocando sobre la mesa. Hay algo que me parece que es importante. Sí se ha sacudido la prensa. ¿Por qué se ha sacudido? Porque ante el anuncio insistente de una nueva política pública para manejar el dinero de comunicación social, política pública con la cual incluso yo estoy de acuerdo, porque el derroche que acabas de mencionar es inadmisible, eso sacudió a la prensa y los empresarios tomaron sus previsiones y dijeron, bueno, el mensaje es, si tu medio depende para vivir del dinero del gobierno federal, vas a desaparecer. Si depende en parte con un porcentaje, nosotros no te vamos a poner esa lana extra. Así es que vas a tener que empezar a ver tu medio de comunicación como un medio que tiene que ser independiente. Esa es la nueva política pública. Y ha sacudido, no puedo sino lamentar que muchos colegas hayan quedado sin trabajo, que columnistas estén hoy fuera de sus medios. Esa política pública lleva a una nueva relación, sin duda, entre poder y prensa. Ahora, esa relación va a estar condicionada por la baja presupuestal. Es un poco lo que decía hace un rato Héctor de Mauleones. Con tanto dinero que gastó Peña Nieto, su reflejo en medios de comunicación era brutalmente crítico. Sin duda. ¿No? ¿Qué va a pasar? Los primeros 2 años de gobierno. Ahora lo que pasaba. Yo creo que la parte del... No, pero la crítica sobre Enrique Peña Nieto Enrique Peña Nieto lo era una cosa inflaron bárbara. artificialmente los medios durante los 2 primeros años de gobierno. Y luego O sea, hasta los que llegó ¿y los siguientes Ayotzinapa. 4? Bueno, ¿y qué me cuentas de los primeros 2? No, pero los siguientes 4, pues ven nada Pues más la hubo de demolición. todo. Y Yo ahí creo está que la la cifra. crítica... Pero ahí está la cifra. Yo creo que la No le crítica sirvió no llegó para a nada fondo. al presidente Peña haber gastado 40,000 millones de pesos en esto. Para nada. Ahora, mi pregunta era, una vez que este presupuesto baje por lo menos a la mitad, ¿no? Se ha dicho inicialmente que a lo mejor desaparece por completo, pero por lo menos saque a la mitad. ¿A eso se va a atribuir que haya una prensa crítica a López Obrador? ¿O el asunto ya venía desde antes? ¿O cómo se imaginan frente a este acontecimiento si va a ser una reacción? Si López Obrador va a decir, claro, me están criticando porque ya no les pago.
A mí me preocupan dos cosas desde ese punto de vista. Una, ¿qué va a pasar con la prensa de los estados, con los diarios pequeños, las revistas pequeñas, que funcionan fundamentalmente con base en estas? ¿Se van a quedar estados silenciados? ¿Va a haber zonas del país en las que no sabremos, por muy pues discutible que sea la calidad de estas publicaciones? Hay unas que son excelentes. Puede ser que no sepamos qué va a pasar y qué va a pasar en México cuando empiecen a aparecer zonas de silencio. Yo a eso me refiero cuando digo que puede venir una catástrofe en el periodismo. Y dos, la actitud del gobierno va a ser fundamental frente a zonas críticas de contrapeso. Uno de ellos son los medios, pero ¿qué va a pasar con los medios públicos? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con el Canal 22? ¿Qué va a pasar con el IMER? ¿Qué va a pasar con Notimex? ¿Qué va a pasar con esos espacios cuando tienes una figura tan de piel delgada, tan autoritaria, como lo ha demostrado ser López Obrador? Yo creo que ahí va a venir una discusión muy interesante. A mí me parece importante que alguien como Jesús Ramírez Cuevas esté a cargo de comunicación social de Presidencia. Quien ha tenido oportunidad de convivir con él, creo que se puede dar cuenta que es un tipo honesto y además que tiene una idea de lo que deben ser los medios bastante democrática, que creo que rompe con la idea de que es un proyecto autoritario. Y además me parece esperanzador el hecho de que se haya reunido ya con Artículo 19, que les haya solicitado un proyecto de ley para cómo regular la publicidad oficial también. Yo creo que lo haga en diálogo con ellos. Me parece importante que haya yo creo que va a ser muy difícil porque cualquier gobierno en el fondo puede ceder a la tentación de querer usar la publicidad oficial para su conveniencia. Y eso ha sido la experiencia en otros países de América Latina, que critican estos esquemas de financiamiento público, de financiamiento de los medios a través de la publicidad oficial y terminan adoptándolo. Pero yo creo que de entrada que haya un intento por cambiar esto, porque no solo es la cantidad de dinero, es los criterios con los que lo distribuimos. Han sido muy opacos esos criterios. Bueno, tendrán que transparentarlos ahora. Sí han sido opacos y tendrán que transparentar ese dinero. Será una de las primeras exigencias que creo que cualquier medio o cualquier columnista tendrá que tener a partir ya de este momento. Hay dos asuntos. Yo he oído al senador Batres, al diputado Mario Delgado decir que no habrá en ningún sentido una línea de censura hacia la prensa. Eso lo he oído varias veces y me parece una buena señal. Pero eso se mezcla y se contamina con la historia reciente de tensiones que el presidente electo ha tenido con la prensa y con los medios. Creo que están a tiempo de corregir, creo que están a tiempo de mandar una línea muy clara, sobre todo el presidente electo, con todo su grupo y su equipo de trabajo. Si eso ocurre así, va a haber una prensa muy crítica y tendrá esa piel delgada de la que habla Héctor de Mauleón, tendrá que hacerse una piel dura para aguantar la crítica, como hemos visto que la han aguantado los últimos, estos 5 o 6 presidentes de México que aguantan vara y aguantan la crítica de la prensa. Pues ahí están puestos sobre la mesa. Yo creo que vale la pena darle una segunda repasada a este tema un poquito más adelante, conforme se vayan desarrollando nuevos elementos. Les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado. Rafael Pérez Gay, muchas gracias. Héctor de Mauleón, Hernán Gómez, muchas gracias. Vamos al resumen de la media.